Bienvenidos a esta clase demostrativa sobre las oraciones compuestas. En esta sesión vamos a explorar características, tipos de oraciones compuestas y la estructura de las oraciones compuestas utilizando la metodología ERCA. Prepárense para un recorrido interactivo y lleno de recursos visuales. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué son las oraciones compuestas? Para entender mejor, veamos este breve video que explica la diferencia entre las oraciones simples y las oraciones compuestas. Hola, bienvenidos a esta nueva videoclase. El día de hoy vamos a aprender acerca de las oraciones simples y compuestas. Comenzamos. Una oración proporciona un mensaje completo conformado por dos partes esenciales, el sujeto y el predicado. En la oración, Don Raúl lava su automóvil todos los días por la mañana, podemos identificar a Don Raúl como el sujeto, lava su automóvil todos los días por la mañana como el predicado. Recordemos que el sujeto no se expresa de quién se habla en la oración. Por otra parte, el predicado no se expresa lo que dice la acción que realiza el sujeto. En la oración Don Raúl lava su automóvil todos los días por la mañana, vamos a identificar que el componente principal del sujeto es un sustantivo. En este caso sería Don Raúl o Raúl, recordando que un sustantivo es toda persona, animal, cosa, idea o sentimiento. Por otro lado, en el predicado, su principal componente será un verbo conjugado, y en este caso será el verbo lava, que está conjugado en presente. La oración simple es la que tiene solamente un verbo conjugado. Por ejemplo, Don Raúl lava su automóvil todos los días por la mañana es una oración simple, debido a que solamente tiene un verbo conjugado, lava. En cambio, una oración compuesta está formada por dos o más oraciones simples, cada una con un verbo conjugado. Por ejemplo, Don Raúl lava su automóvil y juega con su pequeño nieto. En este caso, el lava sería el primer verbo conjugado en presente, juega sería el segundo verbo conjugado en presente y aparece un conector que es la conjunción y, que une estas dos oraciones y es así como formamos una oración compuesta. Espero que te haya servido el video y que hayas entendido cómo es que se forman las oraciones compuestas. Recuerda, las oraciones compuestas se forman de la unión de dos oraciones simples y se van a identificar porque cada oración tiene su respectivo verbo conjugado. Hasta luego. Ahora que conocemos cuál es la diferencia entre las oraciones simples y las oraciones compuestas, vamos a dar una pequeña definición, un ejemplo y un pequeño análisis para reforzar lo que vimos en el video. Sabemos que una oración simple contiene un solo sujeto y un solo predicado que expresan una idea completa. Como ejemplo vamos a tener el perro ladra, en donde el perro es el sujeto y ladra es el predicado. Solo hay una acción y una idea. Como segundo ejemplo tenemos la niña lee un libro, en donde el sujeto es la niña porque es la persona sobre quien estamos hablando y lee un libro es el predicado ya que es la acción que realiza. En sí, esta oración nos explica que la niña está haciendo algo para leer un libro. Es lo que nos da a entender las oraciones simples. Ahora vamos a ver la definición, ejemplos y análisis de las oraciones compuestas.
Como definición de una oración compuesta, sabemos que está formada por dos o más oraciones simples unidas por conjunciones que pueden expresar ideas relacionadas. Como ejemplo tenemos el perro ladra y el gato maulla. Aquí tenemos dos oraciones simples. La primera, que es el perro ladra, y la segunda, el gato maulla, que están unidas por una conjunción, que es la y. Cada parte tiene su propio sujeto y su propio predicado, pero las dos juntas forman una idea más compleja. Aquí tenemos un segundo ejemplo de las oraciones compuestas. La niña lee un libro y su hermano juega con el balón, como lo dijimos con el anterior ejemplo. Aquí tenemos dos oraciones simples. La niña lee un libro y su hermano juega con el balón, que están igual unidas por una conjunción, que es y. En donde cada una, como lo dijimos en el anterior ejemplo, cada una tiene su sujeto y su predicado. Pero que en la unión de estas dos expresan una idea más compleja. Reflexionemos sobre las características de las oraciones compuestas. ¿Cómo se unen las diferentes cláusulas o proposiciones? ¿Qué elementos los conectan? ¿Y qué función cumple cada una de estas partes? Comencemos con ¿cuáles son las partes de una oración compuesta? Las partes incluyen las cláusulas dependientes, las cláusulas independientes y los conectores. Comencemos con las cláusulas independientes. Las cláusulas independientes son oraciones que pueden estar solas y tienen un sujeto y un verbo. Por ejemplo, el perro ladra, ya que esta oración puede estar sola y tiene un sentido. Vamos con las cláusulas independientes. Estas no pueden tener un sentido propio, ya que necesitan estar siempre conectadas con las cláusulas independientes. Por último, los conectores. Los conectores son palabras que nos ayudan a unir cláusulas, y hay dos importantes, lo que son las conjunciones coordinantes, que unen cláusulas independientes, por ejemplo, y pero, y en oraciones quedarían, me gusta el helado y la pizza, quisiera salir pero está lloviendo. Y tenemos lo que son también las conjunciones subordinadas. ¿Qué nos dicen estas? Estas conjunciones unen una cláusula dependiente con una independiente y se utilizan, por ejemplo, el ¿por qué? Y también aunque. Un ejemplo de cada una sería salir a jugar al parque porque hacía buen tiempo. Y también iré al parque aunque esté cansado. Ahora vamos a ver la función de cada parte. En las cláusulas independientes proporcionan la idea principal. Estas pueden ser oraciones completas. En las cláusulas independientes dependientes añaden información extra a la idea principal, ya que estas oraciones no pueden estar solas. Y por último, los conectores, que nos ayudan a entender cómo se relacionan las ideas, ya que indican razones, contrastes o adiciones. Voy a explicar un pequeño ejemplo con todas las partes de la oración compuesta.
con todas las partes de la oración compuesta sería esto. Salí a jugar porque estaba soleado. En donde como cláusula independiente sería esta parte. Salí a jugar. Cláusula independiente. Cláusula dependiente porque estaba soleado. Ya que no puede estar sola. Y tenemos el conector. ¿Por qué? Ya que nos dice la razón por la que va a salir. Ahora vamos a ver los tipos de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas se pueden clasificar en 3 tipos: las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Veamos un video que nos explica cada uno de estos tipos. Oraciones relacionadas por yuxtaposición, coordinación y subordinación. Hola, hoy explicaremos algunos tipos de oraciones. Las oraciones por yuxtaposición se caracterizan por la unión de 2 o más oraciones simples en un mismo párrafo, sin que haya entre ellas ningún nexo. Solo signos de puntuación, como por ejemplo la coma, el punto y seguido, entre otros. Aquí te dejo algunos ejemplos. Jugué al básquetbol, me lesioné. El niño lloró, la madre lo atendió. Finalmente Damián fue padre, tu abuela no lo puede creer todavía. La primavera comenzó, el invierno quedó atrás. Las oraciones por coordinación se caracterizan por una relación sintáctica que siempre se establece entre las oraciones o palabras del mismo tipo. Verbos, adverbios, sustantivo, entre otros. Por ejemplo, Juan y María vinieron y luego se fueron. Me gusta, pero necesita algunos cambios. Tu trabajo es muy bueno, aunque requiere otra revisión. Las oraciones por subordinación se caracterizan por la relación que se establece entre oraciones de distinto nivel sintáctico, unidas por conjugaciones, locuciones conjuntivas, pronombres o adverbios relativos. Esto quiere decir que hay una oración que se considera principal y de ella depende otra u otras llamadas subordinada. Por ejemplo, tu padre y yo queremos que vengas de viaje con nosotros. Debes ir aunque tengas sueño. No cocines si no tienes todos los ingredientes. La carta está donde te dije que la había guardado. Estoy segura que lograrás identificarlas muy bien. ¡Gracias! Ahora que conocemos los diferentes tipos, analicemos las diferencias y las características de cada uno. Vamos a empezar por las oraciones compuestas coordinadas. Sabemos que estas oraciones están formadas por 2 o más oraciones simples unidas por conjunciones coordinantes. Sus características es que cada oración es independiente y puede funcionar de manera autónoma. Y conjunciones como y, o, pero, ni, etc. Y una oración sería quiero ir al cine, pero no tengo dinero. Como podemos observar, ambas partes de la oración, entre quiero ir al cine
y no tengo dinero son oraciones completas que pueden existir por sí solas, pero como lo mencionamos en las características de estas oraciones, siempre utilizan conjunciones y en este caso tenemos como conjunción la palabra pero, que está aquí. Seguimos con la segunda oración, que es la oración compuesta subordinada. En estas oraciones están formadas por una oración principal y una o más oraciones subordinadas que dependen de la principal. Como característica de estas oraciones, se dice que la oración subordinada no tiene sentido completo sin la principal y que también se introducen las conjunciones subordinantes, como que, por qué, aunque, sí, etc. Un ejemplo sería: salí de casa porque estaba soleado. En esta oración podemos identificar que igual tiene dos oraciones, la oración principal, que es salí de casa, y la oración secundaria, porque estaba soleado. En esta oración, porque estaba soleado, no puede funcionar de manera independiente, ya que no completa la oración de la idea principal. Ya que si leemos porque estaba soleado, no tiene sentido alguno. Y como último tipo de las oraciones compuestas, tenemos las oraciones compuestas yuxtapuestas, que estas están formadas por dos o más oraciones simples que se unen sin confusiones utilizando signos de puntuación como lo que son las comas o punto y coma. Las características de estas oraciones es que son independientes y están separadas por los signos de puntuación que antes mencioné, y estas no utilizan conjunciones para conectar ideas. Como ejemplo tenemos: estudié para el examen. Me siento preparado. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos dos oraciones que son independientes y que se relacionan a través del uso del punto y coma, que es un signo de puntuación, indicando una conexión entre las ideas. Ahora, profundicemos en los conceptos claves de las oraciones compuestas. Una oración compuesta es aquella que está formada por dos o más cláusulas o proposiciones, ya sea que estén unidas por conectores o yuxtapuestas. Como tipos de oraciones compuestas, como vimos anteriormente, tenemos las oraciones coordinadas, las oraciones subordinadas y las oraciones yuxtapuestas, en donde su estructura y su función de cada una de
de estas es en que las oraciones coordinadas, cada cláusula tiene la misma importancia y función gramatical. En las oraciones subordinadas, una cláusula es la principal y otra es subordinada, cumpliendo diferentes funciones gramaticales unidas por conectores. En las oraciones yuxtapuestas, cada cláusula es independiente pero se relacionan de manera semántica, tomando en cuenta que en las oraciones yuxtapuestas no se utilizan lo que son los conectores, sino que se utilizan signos de puntuación. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Vamos a identificar los diferentes tipos de oraciones compuestas en los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo, tenemos salí temprano de casa porque tenía una reunión. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de oración compuesta es? Analicemos primero qué dice la oración. Salí temprano de casa porque tenía una reunión. Ya que tenemos el primer conector que podemos identificar aquí, sabemos que está hablando de una oración compuesta subordinada. ¿Pero por qué? Recordemos que las oraciones compuestas subordinadas están formadas por una oración principal y una oración secundaria, que dependen de la principal. En este caso, porque tenía una reunión. Y también acordémonos de una característica que nos explicaba en las oraciones compuestas subordinadas, que se introduce conjunciones subordinantes, como eran las palabras que, porque, aunque, sí, y etc. Lo que en este caso tenemos la conjunción subordinante, ¿por qué? Vamos con la segunda oración. Como segundo ejemplo tenemos la oración, estudié mucho para el examen, pero aún así no aprobé. Ahora, ¿cómo identificamos qué tipo de oración compuesta es? En esta oración es una oración compuesta coordinada. ¿Pero por qué? Sabemos que las oraciones compuestas coordinadas están formadas por dos o más oraciones simples unidas por conjunciones coordinantes. Recordemos qué tipo de conjunciones se utilizaban. Las conjunciones como y, o, pero, ni, si no, etcétera, ¿verdad? Entonces, si leemos atentamente esta oración, estudié mucho para el examen, pero aún así no aprobé. Entonces, en esta oración nos está dando la conjunción. Y como cláusula principal tenemos estudié mucho para el examen, pero aún así no aprobé. Y como último ejemplo tenemos iré al parque, el clima está agradable. Como primera pista en esta oración y la más fácil yo creo que para identificar son los signos de puntuación que nos indican que es un tipo de oración yuxtapuesta. Pero ¿qué nos decían las oraciones compuestas yuxtapuestas?
Sabemos que están formadas por dos o más oraciones simples que se unen sin conjunciones, ya que utilizan los signos de puntuación, en este caso el punto y coma, donde su primera cláusula es la oración: iré al parque, y su segunda cláusula: el clima está agradable, y como lo mencionamos anteriormente, signos de puntuación, en este caso el punto y el coma. En esta clase hemos explorado los conceptos clave sobre las oraciones compuestas, sus tipos y características. Espero que esta información les haya sido útil y hayan disfrutado de los recursos visuales. Gracias.